Buenas noches. Hoy nos acompaña en Notivisión María Eugenia Verdugo. Ella es candidata a consejero regional, va como independiente dentro de la lista del PRO. Y ella se ha manejado siempre en el ámbito de la cultura, así que le vamos a preguntar esta intención de ahora de lanzarse desde su trabajo, que estaba en torno a la cultura, ahora al Consejo Regional. Buenas noches, ¿cómo estás, María Eugenia? Buenas noches, Hugo, gracias por invitarme. Bueno, primero que nada, para todos Kena. Sí. Bueno, todos te conocen por Kena. Kenita también. Kenita. Y por transparencia editorial también puedo decir que nos conocemos hace muchos años, porque hemos trabajado en el ámbito de la cultura, así que para que nadie diga nada, que sí, es mi amiga, sí, la conozco muchos años. ¿Qué vamos a hacer? Arica es pequeño. Pero estás en otro rol ahora. Sí. Después de haber estado con una corporación, trabajando cultural. Mira, he trabajado tengo la corporación de gestores que pertenezco, la corporación de gestores culturales, y también pertenezco a una agrupación medioambiental que sabemos Chinchorro. Aparte de eso tengo una consultora. Claro, y ahora decidiste encaminarte al tema de la política. Hay que recordar que tu madre fue también consejera regional. Durante 13 años. Sí. Y parece que por ahí te picó la vena. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta decisión de meterte al ámbito de la cultura? Fíjate que no, con el tema de que mi mamá haya estado en el... Ella era cuando era Parinacota y después se estuvo dentro del... que ahora creo que hoy día o mañana se conmemora Arica Región. El 7, claro. El 7, mañana. O sea, pasado mañana. Pasado mañana. Entonces, no, fíjate que partió por otras cosas, porque como presidenta de la Corporación de Gestores Culturales de Arica, tuve que ir muchas veces a pelear al 6%, al famoso 6% de FNR de Cultura. Estuviste acá precisamente contándonos los problemas que había. Hace unos años atrás, un par de años atrás, sí. Claro, hubo unos grandes problemas. Bueno, muchas veces y últimamente también he ido varias veces cuando hacen las sesiones del Consejo. Y en relación a eso sentí que nadie nos representa. Hay una parte de la cultura y el medio ambiente que nadie nos representa. O sea, esto se creó, tú tienes que entender que el 6% se creó cuando era Tarapacá y se creó en Iquique, y esto era para las iniciativas culturales. Claro. Y después se derivó a lo que era social, deporte y seguridad. Originalmente era solamente cultura. Solamente cultura, claro. Entonces, para potenciar el déficit cultural que haría dentro de la región, cuando pertenecíamos a Arica y Iquique. Entonces, el déficit, no de que existiera poca cultura, sino que pocas academias y fuentes de educación y de financiamiento para el arte y la cultura. Entonces, en base a eso se crea. Después cuando llega acá y ahí le empiezan a colocar más, que me parece bien, a medida que vaya aumentando la cantidad de dinero. Porque antes era el 2% solamente. Claro. Se aumentó al 6% para agregarle deporte y para agregarle seguridad ciudadana, social. Sí, entonces era el 2 y el 2 y ahí sumaba el 6. Claro. Y claro, en base a eso fue como... Pero nunca quise presentarme en realidad a ningún cargo, porque todos los cargos tenían que ver con el tema de ser de algún partido político, de lo cual yo nunca he sido. Entonces siempre decía, el día que exista algún movimiento, algún partido regionalista, ahí sí voy a integrarlo y voy a presentarme a algo. ¿Cómo se llama el movimiento que participas? Movimiento Regionalista Junta de Adelanto San Marcos de Arica. Y ese movimiento le pidió en el fondo los cupos al PRO, porque van dentro de la lista de un partido Van dentro formal. de la lista del PRO, claro, pero la diferencia es que este movimiento no tiene presidenciable. ¿Ya? Bueno, en especial yo también me puse con el tema del presidenciable. Pero presidenciable del PRO es el MEO. El MEO, claro, es el MEO. Pero nosotros le agradecemos mucho al PRO por habernos presentado la lista. Pero el tema del presidenciable es complicado porque tú te tienes que entender que este movimiento se llega con las bases de que hay gente que de izquierda, de derecha, del centro, independientes, que forman este movimiento. Si es que se han retirado de sus partidos. Entonces era como un poco difícil. Hay una sala más o menos ahí, hay unos candidatos bastante cuestionables en ese movimiento. Sí. ¿Qué querés que te diga? ¿Ah? Sí, hay de todo, de todo y hay, ¿cómo se llama? Pero lo importante es que todos tienen el mismo fin, que es la parte regional y el no depender de Santiago para las decisiones que se tomen en la región. Eso es lo importante. Bueno, siempre es bueno que existan partidos regionales, ojalá puedan constituirse como partido para que sea más, para que no tengan que transar, digamos, con otros que son partidos políticos que no son de la región, como, claro.
como el PRO, que creo que además generó harto problema dentro del PRO, esta alianza. Sí, por ejemplo, nosotros no hemos recibido financiamiento del PRO, cada uno se está financiando su campaña, nosotros no, o sea, se consensuó primero, dijimos no vamos a recibir financiamiento del PRO y no lo recibimos. O sea, nosotros, obviamente que sus candidatos, creo que tienen 4 candidatos más ellos, les den a recibido, pero nosotros no hemos recibido ningún aporte del PRO y no lo vamos a recibir tampoco. Bueno, a esta altura ya no queda bien poco. Ya no lo recibimos. Ya no lo recibieron. Ya. Oye, bueno, pero entrando a lo que es tu propósito y tu visión de lo que tiene que ser el trabajo en el core. Tú me dices que donde has visto que la gente de la cultura y del medio ambiente no están representados dentro del Consejo Regional. O sea, esa fue la primera cosa que me incitó a estar dentro de las tomas de decisiones regionales. Claro. Pero también otra, o sea, el ver que llegan los financiamientos, por ejemplo, este año tuvimos 28.000 millones, el próximo año se esperan mínimo de 32.000 millones, porque tú sabes que se presentó hace una semana atrás 64.000 millones, pero te van a cortar la mitad, claro, sí. Que es más o menos lo que hacen los core con los proyectos, de que te cortan como la mitad, es como que están acostumbrados a eso. Entonces, hay que ver qué pasa con eso, fiscalizar qué pasa, o sea, si bien el PEPSE ha sido un gran aporte para la región, pero se necesitan más decisiones que tengan que ver que las platas queden en la región. Ayer entregó un informe la Cámara Chilena de la Construcción donde dicen de que en los últimos casi 8 años solamente el 5,1% de los fondos ocupado regionales, ya sea del FNR o sectoriales, van a proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la estrategia regional. O sea, han sido la mayoría para cosas más complementarias, pero no derechamente a la estrategia de desarrollo regional, o bueno, sea, ahí tenés un gran ejemplo. Ahí tenés un gran ejemplo que hay una estadística que me parece fantástica, que se hagan estadísticas, pero que si tú te pones a pensar, o sea, el 5%, o sea, ¿qué pasa con el otro, con el 95, el 94.9? ¿En qué cosas se gastan? ¿En qué cosas se gastan? O sea, te voy a poner un ejemplo, te voy a bajar nuevamente al 6%, pero el año pasado sobraron platas del 6% y se destinaron a los globos gigantes. Que fue un fiasco eso. Que fue, claro, que eran 7, después eran 4, después quedaron 13, desinfló 1. Y se gastaron 53 millones. 53 millones a una productora que era Romero y Campbell, una gran productora santiaguina. Pero que en Santiago tienen como 50, 60 cuando hacen sus actividades. Claro, y esos 53 millones se fueron a Santiago. O sea, se destinan a la región y se volvieron a Santiago. Entonces, este año también volvieron a quedar plata dentro del 6% y ¿dónde van a ir? La idea es que no vayan afuera. ¿Por qué ocurre lo siguiente? Porque lo que muchos reclaman de las agrupaciones artísticas de la región, de que postulan a los proyectos, su proyecto en realidad cuesta 15 millones para hacerlo bien, como corresponde, en el core les reducen la plata a la mitad, a veces los proyectos o no se pueden realizar o se realizan a la mitad de lo que eran originalmente, pero después te encuentras con que sobró plata. ¿Por qué ocurre eso? Porque las personas no son idóneas en los cargos, porque no está la gente, no te estoy hablando solamente de los cores, estoy hablando de la gente que destinan para el tema de los proyectos. Los que evalúan. Claro, o sea, hay gente que evalúa que no corresponde que evalúen. Por ejemplo, te voy a poner el caso de una agrupación audiovisual que presentaron un proyecto para un fondo audiovisual de cultura de 10 millones y les designaron 2,5 millones. O sea, ¿qué haces con 2,5 millones? ¿Cómo tú arreglas algo, claro. ¿Cómo arreglas ese proyecto para dejarlo en 2,5 millones? Por otro lado está, por ejemplo, el tren, que no me acuerdo exactamente cuál era la cantidad de plata, pero algo de 15 millones, que les destinaron. Ellos decían, vamos a traer un muñeco gigante que va a estar, que es uno que vino hace tiempo, que lo trajimos cuando trabajábamos juntos en cultura. Bueno, ese muñeco va a venir y va a estar dentro de la comuna de Arica, tantos días y todo, destino 15 millones. Ya, ok, se destinaron 15 millones. Le dijeron los cores, ok, listo, los 15 millones, pero aparte tiene que ir a Parinacota. O sea, el traslado. Tú, más que nadie, sabe cuánto cuesta hacer un evento en Arica y trasladarlo a otro lado. O sea, lo podemos explicar acá, o sea, el traslado, la gente, el alojamiento, el traslado, logística. O sea, es una cosa logística de millones. Entonces, esas cosas no pueden ocurrir.
o sencillamente que te cortan la mitad, pero te destinan la misma cantidad de meses para hacerlo. Entonces la gente que está en los cargos no es idónea para tomar las decisiones. No se pregunta. O sea, hay un problema desde quienes evalúan hasta finalmente el core y ellos deciden a qué lado le van a cortar. O sea, yo tuve una intervención en el gobierno regional hace como 2 meses atrás, en el cual no querían dejar hablar a la gente que tuviera en las instituciones proyectos. Y dije, no, yo voy a ser representante de la corporación, fui la única que pude hablar. Y les dije, mira, en realidad ustedes no son idóneos para los cargos. No pueden ustedes saben de dónde cortar, porque yo les voy a poner un ejemplo. A mí me contrataron hace un año atrás para un proyecto, para dar unas clases de temas patrimoniales y culturales, y les habían cortado las clases, eran menos clases, eran menos parte para la logística, pero sí le habían mantenido la alimentación. Entonces, en vez de ir a clase, casi que iban a comer, claro, porque era sobraba plata y no lo podíamos cambiar. No podíamos cambiar el ítem. Entonces, esas cosas hay que trabajarlas con las mismas agrupaciones. Entonces, acá hay un problema de que no hay una vinculación. ¿Entiendes? No hay una vinculación entre el core, la gente que evalúa y las agrupaciones. ¿Tú crees que es mejor que esto que hacen como tratar de darle el gusto a muchos y finalmente les cortan a todos? Mejor que haya menos proyectos, mejores, más contundentes, que muchos chicos que finalmente a veces ni siquiera uno sabe qué ocurrieron en la ciudad. Mira, con el tema de cómo hacerlo, yo tengo como una propuesta al tema, siempre sobra plata, siempre. Entonces, hay una propuesta que es factible de hacer, que es a los proyectos emblemáticos de la región destinarle un fondo fijo, una base. Por ejemplo, tuvo el Festival de Jazz hace una semana atrás. Que fue triste ver como el poco financiamiento que tuvo. Claro, como Carlos Áñez tenía que estar tocando las puertas, director del Festival de Jazz, para poder recibir financiamiento o apoyo de tanto la parte pública como privada. Entonces, ellos recibieron, gracias a la municipalidad, una subvención municipal, pero una subvención que abarcaba el 20% de lo que era el festival. Entonces, y no quedaron... Y hay que decir que ese festival antes era, pero apoteósico. Sí, pues, antes duraba 3 días, ahora lo tuvieron que hacer en 2 días. Y es un festival que lleva su 7ª versión. Entonces, ese tipo de proyectos, Carnavalón Teatral, Arica Nativa, tú sabes que Arica Nativa, parar Arica Nativa sale 100 millones de pesos y en este minuto tienen 0. No recibieron financiamiento, nada. Entonces, esos proyectos, darles es como darles una base de financiamiento. Hubieran demostrado trayectoria, calidad y además un gusto por parte del público ariqueño. O sea, entonces, por ejemplo, tú financias el próximo año 5 proyectos de base. No es que, por ejemplo, no es que vaya a financiar los 100 millones, pero sí le podéis dar 20, ¿cachai? Y después el resto postularlo igual, pero postularlo a concurso. Claro. Pero la base sigue siendo igual, un porcentaje del valor del proyecto que sea la base. Y tenemos 5 para el otro año. Para el otro año, como sube el financiamiento regional, se postulan 7 y así va subiendo hasta que podamos, por los proyectos emblemáticos que llevan años, poderlos subir y tener una categoría. Un incentivo para nuevos proyectos que demuestren que se pueden hacer y que son de calidad. Sí. Lo estimularía a más agrupaciones a hacer proyectos de mayor tiraje, de mayor presencia y finalmente demostrar en el camino y finalmente poder acceder a ese tipo de financiamiento. Pero es que, ¿no? Más que eso, lo que pasa es que tú ahí, por ejemplo, al haber hecho, por ejemplo, si el Festival de Jazz se hubiera destinado con las platas que requería, hubiera hecho donde fue, en Hierbas Buenas, allá no, ¿cómo se llama? Punta Norte. Punta Norte, allá. Hubiera sido un gran festival, fue maravilloso, pero hubiera sido más apoteósico, hubieran generado que, por ejemplo, los food trucks, la gente que está con los carritos, todo eso hubieran generado una venta de cosas, entonces incentiváis el turismo, la economía, y más encima le dais trabajo a las agrupaciones que lo único que quieren es demostrar lo que saben en el arte y la cultura. Y porque hay que decir que la mayoría de estos eventos, aparte de traer invitados especiales,
hay muchos artistas locales que participan. Entonces, Hay artistas locales. Por lo tanto, es algo bastante completo, o sea, fomenta más internamente. Fomenta la economía, porque fomentas al final, tú tienes que arrendar acá el sonido, tienes que ver el transporte, tienes que ver los hoteles cuando llegan de afuera, los pasajes, entonces está fomentando el turismo y está fomentando la economía de la región. Perfecto. Oye, ya estamos en el tiempo, pero si alguien quiere conocer más sobre tus intereses, iniciativas, ¿tienes algún fanpage? ¿Tienes algún... ¿Cómo conocer un poco más de Mira, mi fanpage es María Eugenia Verdugo Vivanco y mi número de letra es la B126 para la votación. Y bueno, ahí pueden escribirme, pueden contactarme y pueden meterse también en la página Movimiento Regionalista Junta del Alto San Marcos de Arica, que es donde pertenezco. Ok, bueno, mucha suerte. Son hartos candidatos, así que va a estar dura la pelea. Gracias, Udo. Gracias por la entrevista. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.